Así comenzamos. Vamos a orar. Padre Santo y Padre Eterno, gracias te damos en esta tarde y gracias Dios por permitirnos el poder reunirnos a través de este medio. Gracias por mis queridos hermanos y hermanas de Sevilla, Señor. Gracias por el ministerio del Pastor Marcos. Continúele bendiciéndole, Señor, y que, Padre, todo este conocimiento adquirido se traduzca en un servicio de altura para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. 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 Bueno. Vamos entonces a tener aquí, continuar el tema de la predicación bíblica. Y hoy, pues, vamos a hablar de homilética, ¿no? Que es el estudio, ¿verdad? Y la ciencia de la predicación. Hoy vamos a entrar en esto de la homilética, pero también vamos a tocar lo que tiene que ver con la interpretación del texto, ya que cuando se hace exposición bíblica, o se entiende hacer predicación, la misma debe ser llevada con una muy buena interpretación de la Sagrada Escritura, especialmente del texto. ¿Por qué? Porque el texto es el centro de la predicación y queremos ser fiel al sentido original por el cual se llevó el mensaje y aplicarlo correctamente a nuestra audiencia contemporánea. Así que todo lo que tiene que ver con la preparación de un sermón, esto es lo que se conoce como homilética, que es el estudio y la ciencia de la predicación. Bien, las premisas teológicas de la homilética son las siguientes. La primera es que en la revelación divina de las Escrituras, o sea, nosotros exponemos del texto bíblico desde una perspectiva de que es revelación divina, no que es un simple documento legal o que es meramente un documento antiguo, como es el caso, ¿verdad?, de algunos escritos de filósofos, que sí se les tiene en consideración sus aportaciones, pero no son escritos inspirados por Dios, son documentos humanos, ¿verdad? Las escrituras tienen la dimensión humana, pero tienen la dimensión de que divina, de que es inspirada por Dios. Así que la primera premisa teológica es la siguiente, la revelación divina en las Escrituras, como dice en Hebreos 4:12, ¿verdad? Que toda la palabra de Dios y es más cortante que toda espada de doble filo. Es importante porque hay una vertiente dentro del cristianismo donde tristemente pues el concepto que tienen de las Escrituras es un concepto, lo que se conoce un concepto bajo. El concepto bajo se refiere a que no creen que es inspiración divina, sino que tratan y manejan el texto como meramente un documento antiguo que según ellos refleja la religiosidad del pueblo de Israel y cómo su religión se fue desarrollando a través de los tiempos hasta la creación, porque algunos lo ven así como hasta la creación y la divinización de Jesucristo como un personaje mesiánico. O sea que a fin de cuentas lo ven como un documento únicamente eh, o, antiguo y no con ese peso de revelación. Y es triste, ¿verdad? Porque que personas, ¿verdad? En este sentido, ministerios, iglesias, pues, que se identifican a sí mismos como cristianos, eh, tengan esta concepción de la escritura. En este caso, este servidor y el seminario parte de una premisa de un alto concepto de la escritura. O sea que las escrituras son la revelación divina de Dios. ¿Ok? La otra premisa teológica es que nosotros somos mayordomos de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Pues nosotros no somos los que portan la verdad. Nosotros administramos y presentamos la verdad. Pero nosotros no somos los dueños de la verdad. La verdad es Jesucristo y su palabra. Así que, por lo tanto, este mensaje nosotros lo transmitimos, pero no es creación de nosotros.
sino que nosotros estamos reflexionando y aplicando las palabras autoritativas de Jesucristo y de lo que Dios ha revelado en el resto de las Escrituras. Así que somos mayordomos, administramos la verdad de Dios. Y por ende, eh, hay unos altos estándares en términos de esa labor y de ese desempeño como predicadores de la palabra de Dios. Aquí tenemos en cita un pasaje de Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15, eh, que le tengo que admitir que es uno de mis favoritos, especialmente lo que tiene que ver con ministerio. El, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, según de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, estamos hablando ahí de altos estándares. Puesto que lo que estamos manejando es la verdad de Dios, se requiere que aquellos que sean los voceros, los heraldos de este mensaje, también les acompañen unas convicciones. Y esas convicciones tienen que tener, obviamente, les acompaña que integridad y la fuerte creencia en lo que se está predicando. Ciertamente, nosotros los predicadores, como seres humanos, no somos perfectos, pero sí tenemos una capacidad que cuando tenemos unos valores y unas convicciones, aún dentro de esa imperfección, trascendemos y hacemos el mayor esfuerzo posible por vivir a la altura de lo que creemos. Porque si no, entonces nuestra vida y nuestro desempeño como predicador es simplemente de alguien que repite unas palabras, pero que no hay una convicción. Nosotros creemos lo que estamos predicando. Y creerlo no es solo en el aspecto intelectual, cognitivo, sino que lo creemos en cuanto a nuestra vida. O sea, aplicamos esto a nuestra vida. Así que las premisas teológicas de la predicación y lo que es la homilética es primero la revelación divina en las Escrituras. Es la palabra de Dios que es como una espada de doble filo que corta y penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Segundo, somos mayordomos de la verdad. O sea, somos administradores del consejo de Dios. Y por ende, eh, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, debemos ser varones o predicadores aprobados, que traza bien, o sea, que interpreta bien, que transmite bien la palabra de verdad y que no tiene nada de a qué avergonzarse. Así que eso es muy importante y es tan importante como la preparación de un buen sermón. Puede haber personas que tengan la capacidad de hacer un sermón, pero eso no quiere decir que legítimamente sean personas íntegras. Y eso lo hemos visto a través de los años. O sea, personas que pueden ser muy elocuentes y hasta pueden tener esa inteligencia natural de poder proyectarse a una audiencia y hablar, pero ciertamente carecen de esa integridad y esa, esas convicciones que realmente deben acompañar a todo buen predicador. Ok. Bien, lo siguiente es, ya lo hemos dicho y continuaremos siempre recordándoles, puesto que estas clases son una semana ni una semana no. Y creo que en la repetición está el aprendizaje. Las competencias del predicador, primeramente, sabemos del llamado de Dios, o sea, el respaldo de Dios. Eso es indiscutible. Pero dentro de ese respaldo de Dios, ha de ser un estudioso. No hay de otra. La revelación de Dios, Dios la dejó plasmada en un libro, en 66 libros, para ser más específico, ¿no?
Lo que conlleva es que, obviamente, cuando vemos un libro, requiere la lectura, requiere el estudio. Entonces, el predicador debe ser una persona estudiosa de las Sagradas Escrituras y también todo lo que es concerniente a las audiencias que él se va a dirigir, entiéndase al hombre, al ser humano, a la cultura, a la sociedad. En ese sentido, el predicador ha de ser una persona culta hasta donde realmente sus capacidades le permitan. Por mucho tiempo, en otras épocas, se correlacionaba al predicador con como un erudito. Tan era así que los pastores eran consultados por otros entes de la sociedad en términos de cuestiones sociales, culturales. O sea, era una voz consultada. ¿Por qué? Porque así como el abogado, así como el juez, así como el profesor universitario, se le consideró por mucho tiempo como ser una persona letrada, o sea, una persona que tiene una capacidad de analizar y poder aportar con sus sugerencias a situaciones sociales. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es un estudioso, ¿verdad? Y los libros no están para decorar una oficina, están para usarlos, ¿verdad? Están para leer, están para trabajar sobre ellos, ¿verdad? Y eso es parte de esas competencias del predicador. Obviamente a eso se une el medios, debe ser un buen comunicador. O sea, un buen comunicador tiene en consideración la audiencia y tiene en consideración el estilo que él va a llevar a cabo para comunicar. Debe ser claro, dijimos en otra clase, debe ser sencillo, por lo tanto entendible a la audiencia, o sea, debe captar la atención del oyente, o sea, desde el momento en que él hace presencia en ese púlpito, debe captar la atención. Y una vez que capta y captura esa atención, mantenerla. Y esas son las habilidades de un buen comunicador. Y créame que un buen comunicador no es el que necesariamente utiliza palabras rebuscadas. Un buen comunicador es el que utiliza las palabras correctas para ser entendido. Claro, bien expresadas, lógicamente organizadas, pero hay veces que hay personas que pueden comenzar a compartir una serie de vocabulario y de palabras tan rebuscadas que se tomaría mucho tiempo definirlas, porque nuestra audiencia sencillamente pues no las entiende y no las entiende porque no tengan capacidad. Es que entendamos que ellos no están en su field, o sea, en su terreno. Es como si fuéramos a una convención o estuviéramos en una actividad de médicos. Y los médicos pues tienen su terminología, tienen los, ¿verdad? Los términos médicos propios de su profesión que entre ellos los hablan y se entienden. Pero si ese mismo médico va a dar una conferencia tiene la finalidad de, de animar o de eh, llevar una enseñanza a lo que llamamos, y vamos a decirle así, a un público laico, en el sentido de que no está familiarizado con términos médicos, pues tiene que utilizar un vocabulario que sea entendible o explicar bien, de manera sencilla, lo que él quiere comunicar. Porque si no, nos vamos a quedar todos en un vacío, en un vacío. Y un predicador debe ser un buen comunicador. Y obviamente el tercero, esto tiene que ver ya con algo que Dios da a toda persona en ciertos campos, y es la carisma. ¿Qué es la carisma? La carisma es la capacidad de poder llegar a la gente, de que la gente, en este caso tu iglesia, tus hermanos en la fe, realmente reconozcan en ti esa capacidad de buen comunicador. Eso es un carisma, un carisma. Y es bien importante que la palabra carisma, como que etimológicamente hablando, viene como de gracia, de una gracia que Dios da, ¿no? Y es esa capacidad de poder ser reconocido y aceptado como ese predicador, porque es un carisma, ¿verdad? Es un carisma. Y el carisma a veces no tiene que ver con estilo. El carisma es algo que acompaña a la persona. Hay personas que son muy, muy dinámicos en la predicación
y y tienen carisma. Hay otros que no son tan dinámicos en la predicación, entiéndase de ser un jocosos o de ser un poquito más activos en el desempeño de la predicación, pero aún así también tienen carisma. ¿Por qué? Porque la gente los escucha, la gente los quiere escuchar. La carisma no es algo que tú produces, humano. Si tú lo tratas de intentar en términos imitando a otro predicador, no te queda. O sea, el carisma es algo bien individual. Es algo que eh, la gente capta y dice, bueno, este predicador yo quiero escucharlo nuevamente, ¿verdad? No, no solamente porque el contenido es bíblico, es la palabra de Dios, sino tiene eso, tiene ese carisma, ¿verdad? Para poder llegar y comunicarse con un sector, ¿verdad? La filosofía práctica de la predicación, por ejemplo, tenemos aquí la filosofía práctica de la predicación. O sea, primero es el mandato a predicar. El Señor asimismo encomendó a sus discípulos a predicar el Evangelio, a llevarlo de todas las formas posibles. ¿Por qué? Porque la predicación toma formas, ¿no? El compartir el Evangelio en la calle, el compartirlo en otras áreas, en otros contextos. Pero aquí nos estamos ocupando a la predicación de lo que es en el púlpito, en la predicación dominical, ¿verdad? Pero entonces todo eso unido a las diferentes modalidades de predicar, todas coinciden en que es un mandato. O sea, el Señor nos ha enviado a predicar. Segundo, dentro de esa filosofía está el ser fieles al mensaje. O sea, no es nuestro mensaje, repetimos, es su mensaje. O sea, es como aquel enviado de rey que iba a las provincias a comunicar el mensaje que el rey tenía para ese lugar, para esas personas. ¿Ve? O sea, tenía que ser fiel. Recuerdo ver unas películas de Japón y del Medio Oriente que están basadas a su vez en tiempos más antiguos del Japón. Y en una sección, recuerdo, de una de las películas que vi, aparece esta tropa. Al frente obviamente va su dirigente y llegan a un sector y obviamente cuando ellos llegan todo se tiene que detener. ¿Por qué? Porque implicaba que ellos tenían un mensaje que dar acerca del emperador. Y cuando todo se detenía, entonces la persona abría el rollo y comunicaba. Y me llama la atención y lo utiliza a modo de metáfora, de ilustración. Él decía, y cito al emperador. O sea, en otras palabras, yo voy a hablar lo que él dijo. Cuando él terminaba, él cerraba, él no decía más nada y se iba. Entonces, me da la impresión, ¿verdad?, que en cierta medida eso es lo que nosotros debemos hacer. O sea, nosotros vamos a llevar el mensaje al pueblo que el Señor quiere que lleve. ¿Ve? Ni más ni menos, ni más ni menos. ¿Ok? Eso y ser fiel a ese mensaje. ¿Ok? Tercero, como dije anteriormente, debe acompañar convicción. No se predica lo que no se cree. ¿Eh? ¿Podrá haber algunas personas predicando algo que no creen? Mire, lamentablemente sí. Y no lo digo en términos de crítica, sino por experiencia personal donde me he encontrado hermanos que han predicado y han predicado sobre temas donde ellos me han admitido que tienen ciertos problemas en todavía creerlo completamente. Y eso crea un problema. O sea, por ejemplo, en una ocasión uno me hizo claro que él predica acerca de los milagros, pero él tiene serias dudas sobre los milagros. En otra ocasión, otro me dijo que él predicaba de las escrituras, pero él tenía serias dificultades para aceptar que la Biblia es palabra de Dios plenamente. Entonces, lo que le compartí a ellos es que ellos tienen que ser fieles a su conciencia. Por lo tanto,
No deben predicar ni tampoco estar en un púlpito donde ellos estén llevando un mensaje que ni ellos creen, que obviamente yo no coincido con sus conclusiones tampoco. Porque yo le dije, no solamente tú eres hipócrita con la audiencia, eres hipócrita contigo mismo. Entonces estás cometiendo un doble pecado. O sea, estás pecándole a ellos y te estás pecando a ti mismo. Por lo tanto, yo te recomiendo que te sientes, no continúes, busques el consejo de pastores de tu denominación y luego pues se tomarán las decisiones porque posiblemente a lo mejor es que estás confundido y necesitas un tiempo para unir tus ideas en tu mente. Pero si no es así, pues entonces tú tienes que serlo completamente honesto y sincero para decir, miren, yo no puedo seguir predicando, especialmente de estos temas, porque tengo ciertas reservas en cuanto a ello. Y eso es ser honesto, aunque no estemos de acuerdo con sus conclusiones. Porque todo predicador tiene que tener convicción, convicción. Si yo no creyera esto, mis queridos hermanos, yo no le estaría dando clase aquí hoy. Si yo no creyera en lo que este servidor predica domingo a domingo, yo no estaría aquí. Estamos aquí porque creo eso y lo he creído por más de 40 años. Y segundo, creo en que Dios sigue llamando personas a predicar y que deben predicar con convicción, convicción personal. Y esa convicción le lleva a la otra práctica de la filosofía de la predicación, que es la claridad. O sea, ser claro. De nuevo, sigo repitiendo términos. ¿Por qué? Porque creo en la repetición. Ser claros, ser claros. Y, y quinto, tener pasión. Eso está estrechamente unido a la convicción, ¿verdad? Todo el ser humano es apasionado en algo, sea en política, sea en deporte, sea ah, en no sé, en diferentes áreas, académico, filosófico. O sea, cuando uno crea algo es apasionado. Obviamente no podemos confundir apasionamiento con imprudencia, porque hay personas que dicen, o sea, que en su pasión ofenden y hieren a otras personas y ellos dicen, no, es que yo soy apasionado. No, no. Hay que separar algo. Puede ser que seas apasionado, pero eres imprudente también. Entonces, tú debes dejar que la, que la pasión esté allí, pero tienes que evitar la imprudencia. ¿Ok? O sea, ser apasionado no es ser alguien que insulta a la gente y decir, no, es que yo soy apasionado. No, no, no. Eso es falta de modales. O sea, ya es otra cosa. Tú puedes ser apasionado sin la necesidad de atacar a alguien en su plano personal, de poner adjetivos a las personas. O sea, no tienes por qué llegar a eso. O sea, yo creo que el apóstol Pablo y los demás son claros ejemplos de ello. Bien, ahora, esto que tengo en pantalla, usted lo tiene, pero seguimos trabajando sobre eso. ¿Por qué? Porque, como le he dicho, en la repetición hay aprendizaje. La preparación del mensaje conlleva, en esa homilética, conlleva ¿qué? Oración, oración. Pues porque esto no es el análisis de simplemente un documento antiguo, es la palabra de Dios. ¿Eh? Si usted toma escritos de Sócrates, toma o escritos sobre Sócrates, o de Platón, o Aristóteles, inclusive hasta de grandes pensadores en la fe como Crisóstomo y otros más, Agustín de Hipona, pues uno los lee y los estudia y los analiza, pero mi acercamiento a ellos es de respeto, pero no de la misma devoción que le tengo a la Biblia. Son dos aspectos diferentes. Uno es la reflexión de una persona creyente sobre la palabra de Dios, del cual yo le tengo un respeto. Pero mi devoción es a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta persona, aún con toda la convicción que pueda tener, hay un margen de error, porque somos seres humanos. Entonces, ahí entra que mi acercamiento con esos escritos es de respeto y con una mente abierta de aprendizaje, pero también para poder discernir. Ahora, cuando yo voy a la escritura,
Es devoción. ¿Por qué? Porque parto de un concepto alto de ella y que entiendo que estoy sirviendo a Dios y por lo tanto tengo que ser revestido de su gracia y de su amor para poder predicar con efectividad. Oración. Selección del texto que ya hablamos en una de las clases y jocosamente utilicé la ilustración del doctor Haddon Robinson cuando le preguntaron acerca de qué era lo más difícil para cocinar un conejo y él dijo, lo más difícil es cazarlo. Porque una vez que lo tienes es cuestión de entonces de decidir con tranquilidad cómo se va a preparar. El texto debe ser primero lle- eh, escogido en base a oración, en base a las necesidades de la audiencia, si es que somos pastores de una iglesia, somos líderes, pero si nos invitan a otro lugar a predicar que desconocemos por completo cuáles son las situaciones de la iglesia, mucho más todavía. Debemos ser dependientes en oración para que así Dios nos utilice para hacer, llevar un mensaje que ese pueblo necesita escuchar y hasta su pastor. La preparación del mensaje conlleva el estudio del texto, conlleva también la sustancia del texto, el significado del texto y la estructura del texto. Aquí estamos hablando ya y estoy transicionando a la hermenéutica, a la interpretación del texto, una vez que lo tenemos. O sea, el estudio del texto, la sustancia del texto, el significado del texto, la estructura del texto. ¿Ok? Y allí es que entonces, cuando ya lo tenemos, allí es que se ocupa la mayor parte del tiempo en hacer este trabajo hermenéutico. ¿Ok? Usted sabía que la hermenéutica se practica en otras áreas, en otras, no solamente en la Biblia. Los que trabajan con las leyes, vamos a ponerlo en el contexto de aquí Estados Unidos, ellos continuamente están leyendo la Constitución y la están interpretando. La Constitución es un documento antiguo y cuando se quieren enmendar algunas leyes o se quiere probar algo, entonces entran las personas asignadas para interpretar la Constitución y ver si estas ideas nuevas tienen cabida, son cónsonas o no son cónsonas con lo que se había dicho en esa Constitución, o tratar de entender cuál es el espíritu del mensaje de lo que se dio en la Constitución cuando fue redactada. Entonces, si eso es así con la Constitución, que es un documento humano, imagínense cuánto más con la palabra de Dios. O sea, se trabaja para saber. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita en un contexto antiguo para nosotros, pero como palabra de Dios es perenne. O sea, habla a todas las épocas y a todos los tiempos. ¿Ok? La preparación del mensaje. Entonces, partiendo de eso, tengo ante ustedes que la predicación bíblica responsable demanda que preparación, ya lo dijimos. La predicación bíblica responsable demanda preparación, oración, estudio. ¿De qué? Bueno, estudio de las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Nosotros tenemos unas doctrinas esenciales como la divinidad de Cristo, la doble naturaleza de Cristo, la segunda venida de Cristo, el Dios Trino, la inspiración bíblica, las ordenanzas eh, y el cielo, el infierno, si es de acuerdo a la ortodoxia. Entonces, hay que conocer cada una de esas doctrinas fundamentales y dominarlas, tener un dominio de ellas. Hay que estudiar también la condición social actual del hombre. ¿Cuáles son las luchas de las personas y de la sociedad en Sevilla? ¿Cuáles son? Y luego vamos a un macro en España, porque
España es un país muy, muy grande. De hecho, yo vengo de la isla de Puerto Rico, que eso es un puntito en el mapa. Pero aún así, aunque seamos un puntito en el mapa y sea de una extensión territorial tan pequeña, créame que las necesidades de las personas en el área metropolitana pueden variar de aquellas que viven en el área sur de la isla. Y, y a lo mejor lo que nos separa son que 1 hora 30 minutos en carro o 2 horas. Pero créame que hay diferencia. Hay diferencia. Ya. El que vive en el área metropolitana, el área sur, el que vive en el área central. O sea, y eso es mi isla, que es tan pequeña. Imagínense en este caso ustedes, España, tan grande. España entonces tiene sus necesidades, primero las inmediatas, que es donde ustedes viven en Sevilla, y todavía más lo reducimos a su contexto dentro de Sevilla. Pero entonces está lo que afecta a España en general, ¿no? Y debemos conocer eso. Debemos conocerlo como predicadores porque esa es nuestra audiencia. Debemos estudiar los diferentes estilos de predicación. No debemos circunscribirnos a un solo estilo. Hoy día, pues, hay algunos que solo apelan a la predicación expositiva. Excelente, yo la utilizo muchísimo. Pero tampoco nos podemos cerrar a que hay otros estilos que cuando se hacen correctamente, y en la próxima clase vamos a hablar de esos estilos más a profundidad, como lo es estilo temático, creo que se puede hacer buen trabajo también allí. Cuando se traza bien la escritura, creo que también es un buen método y el método textual también. Pero hoy día, y lo vemos mucho en las redes sociales, pues hay como una, una insistencia en que solo el estilo expositivo es el estilo que es correcto y el único estilo que se debe utilizar. Respetamos sus opiniones, ¿verdad? Y qué bueno, predicación expositiva es excelente, vuelvo y le digo. Repito, el más usado por este servidor, pero no me cierro a que predicaciones temáticas también pueden ser tan y tan bien trazadas y bien hechas. O sea, sin afectar el contexto bíblico. Debes saturarte de la verdad para poder identificar el error. O sea, primero hay que dominar la verdad antes de conocer el error. Por eso hay que sumergirse en las doctrinas fundamentales de la fe. No eh, sumergirnos rápido en el lodo de las falsas doctrinas, porque entonces nos vamos a ahogar ahí. No se conoce el error yendo primeramente a conocer el error, sino cuando nos investimos de la verdad, entonces es que podemos trabajar con el error y reconocer cuáles son las partes débiles y lo que no está consono con la Sagrada Escritura. Ya. El pastor tiene que estudiar si su congregación ha de sobrevivir. Eso es una cita del libro Predicando con Frescura. O sea, y qué interesante, porque dice que su pastor ha de estudiar si su congregación ha de sobrevivir. Bueno, porque el pastor está en una iglesia y así es por bastante tiempo, en una misma iglesia. Hay pastores que se mudan de una iglesia anual o cada 2 años. Mm, No lo veo, no lo veo correcto eso, porque tú no te asientas en tu ministerio hasta después de 4 o 5 años. Y el estar en una iglesia solo un año y luego en otra iglesia otro año, no te hace un pastor, a lo mejor te hace un itinerante, una persona que va y cubre interinamente unas posiciones pastorales, pero nunca fuiste el pastor de esa iglesia. Porque en un año, ni en 2 años, toma tiempo, toma tiempo. Entonces, partiendo de la longevidad del pastorado, eh, tiene que renovarse. El pastor tiene que estudiar porque si no la iglesia puede caer en una fatiga del predicador. ¿Qué es la fatiga? Bueno, que ya él no se ha renovado, él no ha aprendido más, él llegó hasta donde más podía llegar.
La congregación entonces subió hasta donde él está y entonces estamos ya al mismo nivel. Entonces puede ser que la iglesia suba un poquito más si el pastor es negligente. Entonces comienzan los conflictos. ¿Ok? El pastor, entiendo, y es mi humilde opinión, siempre debe estar un poquito más arriba. En términos no de posición, sino de conocimiento, de estudio, siempre debe estar aventajado. ¿Para qué? Para que ellos entonces sigan subiendo. Y sigamos ahí, y sigamos ahí, y sigamos ahí. Entonces, lo que hace es que el predicador va creciendo también como individuo. O sea, va creciendo. Pero si no, se va a estancar. Y va a estancar a los hermanos y el estancamiento trae frustración. Trae frustración. Entonces ahí es que algunos ponderan el moverse a otra iglesia o ponderan el simplemente quedarse ahora en este tiempo de tecnología escuchando predicaciones o viéndolas en YouTube. Eh, entonces, pues, tiene que estudiar, tiene que mantenerse al día. ¿Ok? Y no estoy diciendo de estudios formales, también puede ser una manera, o puede ser asistir a conferencias que enriquecen y lo inspiran. Me refiero a la lectura cotidiana. Ir, tener el púlpito como algo importante, muy importante. ¿Ok? Y el carácter, obviamente, humildad, convicción, fe y amor. Humildad. Si no somos humildes, yo creo que no estamos haciendo una mala representación de Cristo. Tener convicción, tener creencias firmes. Obviamente esas convicciones se le añade el fe y el amor. ¿El amor a quién? A Dios y a la iglesia. A Dios y a la iglesia. Hay personas que hoy día están predicando por su ego. O sea, quieren ser celebridades, quieren ser conocidos, anhelan la fama. Entonces nosotros no podemos adorar a dos dioses. No. O sea, el predicador ama a Dios y ama a la iglesia. Tú estás relegado a un tercero, cuarto, quinto lugar. Pero en algunas mentes de hoy, de tantos medios y de tanta eh, exposición, pues algunos pues le está gustando que los miren a ellos en lugar de que a través de ellos puedan adorar a Dios. Bien. Ok, vamos a entrar ahora. ¿Qué es la predicación expositiva? Ok, que de hecho es el estilo más recomendado y obviamente le hace justicia a las escrituras, pero obviamente no descartamos los otros métodos. Doctor Haddon Robinson, y eso está en su libro, él define predicación expositiva como la comunicación de un concepto bíblico derivado de y transmitido por medio de un estudio histórico, gramatical y literario de un pasaje en su contexto, que el Espíritu Santo aplica primero a la personalidad y la experiencia del predicador y luego a través de él a sus oyentes. Interesante la definición del ya fallecido doctor Haddon Robinson. O sea, comunicación, de nuevo, predicación es comunicación. ¿De qué? De un concepto bíblico. Que ese mensaje es derivado de ese texto bíblico, pero que se ha estudiado históricamente, que se ha estudiado gramáticamente y se ha estudiado literalmente, o sea, en términos del género literario. Y me gusta mucho que él también inserta que a la obra del Espíritu Santo en esto. El Espíritu Santo aplica primero a la personalidad y la experiencia del predicador y luego a través de él a sus oyentes. O sea que lo aplica primero a ti y luego a la experiencia y luego a través de él a sus oyentes. O sea, habla a nosotros primero.
al predicador. O sea, el Espíritu Santo lo impregna en nuestra alma y en nuestro espíritu. Lo impregna. Y me gusta algo que dice aquí, y si somos bien observadores, Haddon Robinson utiliza la palabra personalidad. Cada persona es única. Nuestra personalidad es lo que nos distingue de otro. ¿Eh? Y es interesante que el Señor nunca viola nuestra personalidad en ese sentido, sino que se glorifica a través de nuestra personalidad, de cómo somos. Y cuando digo personalidad no me refiero a malas actitudes, porque alguien puede justificar malas actitudes con su personalidad. No, no, ya esos son pecados que tú tienes que trabajar. O problemas de carácter. Pero tu personalidad es lo que tú eres. Tú eres una persona eh, extrovertida, eres una persona introvertida, eres una persona, o sea, analítico, eres una persona más espontáneo. O sea, la personalidad es algo bastante complejo, pero sabemos lo que queremos decir, es a través de ti. Pedro tenía su personalidad, el apóstol Pedro, y asimismo el apóstol Pablo. ¿Ves? Y el apóstol Juan tenía su personalidad. Tan es así que algunos hasta se han ocupado en el estudio de tratar de identificar qué tipo de personalidades eran ellos, ¿verdad? Así que Dios aplica eso a la personalidad y a la experiencia del predicador y luego a través de él a sus oyentes. Mira qué lindo eso y qué bien explicado por el ya fallecido doctor Haddon Robinson. Ok. Entonces, por lo tanto, ese estudio del pasaje es lo que se conoce como un estudio deductivo. O sea, deductivo. Como estudio deductivo, pues comienza con ¿qué? Con el texto. Comienza con él. Y en ese estudio deductivo, pues trabajamos con él en un enfoque reflexivo, pasivo de la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Meditamos en él. Tiene que haber un enfoque reflexivo. ¿Eh? Hay que meditar en él, hay que trabajar en él. A eso se añade que sumisión. ¿Qué quiere decir eso? O sea, yo no voy a caer en la tentación de añadirle algo, ni de restarle algo. No, no. No me toca a mí añadir ni restar. No. Por lo tanto, hay un espíritu de sumisión al texto. Que lo que no se entiende, pues se busca comprender. Pero una cosa es tratar de entender y otra es intencionalmente restar o añadir. Son dos cosas diferentes. O sea, sí que es sumisión. Debe ser un observador del texto. Debe tener una lupa como si fuera un investigador. Busca asimilar la verdad revelada. ¿Eh? Y sea un oyente deseoso de escuchar lo que Dios está hablando. Oh, ok. Interesante, reflexivo y al mismo tiempo nos ponemos en el lugar de oyente, deseoso de escuchar lo que Dios está hablando. Bien, vamos a continuar con esto del estudio deductivo. ¿Ok? Bien. En el estudio deductivo, el exégesis, o sea, el estudio del pasaje, es crucial. Y el estudio del pasaje son preguntas que uno se hace. ¿Dónde? Análisis contextual. O sea, ¿dónde ocurrió lo que se está relatando allí? Localización del texto en tiempo y espacio. ¿Dónde? ¿El profeta habló estando el pueblo en cautividad babilónica o fueron los del exilio? ¿Dónde? ¿Jesucristo le estaba hablando a judíos religiosos o a gentiles? Eh, el apóstol Pablo está dirigiéndose
¿A una iglesia esencialmente gentil o a una iglesia que tiene una mezcla de gentiles y judíos en su comunidad bíblica, en su comunidad de fe? O sea, ¿dónde? Eso es importante, importante. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo le habla a los Gálatas, el apóstol Pablo en esa epístola, a diferencia de otras epístolas, él como que la introducción es más corta. Él inmediatamente pasa al asunto. Y es de que él dice que hay algunos que están predicando otro evangelio. Ok. Ya el tono de la epístola nos está diciendo que el apóstol Pablo está indignado. ¿Y cuál es la causa de su indignación? Que estaban tergiversando el evangelio. Ahí está. ¿Y qué? ¿Quiénes eran los que estaban tergiversando el evangelio? Unos judaizantes. ¿Cómo lo estaban haciendo? Todas las preguntas. Estaban allí, eran parte de la comunidad, lo más seguro. ¿Qué efectos tenía esa tergiversación? Reducirlos a esclavitud nuevamente. Es lo que él dice en el capítulo 5. O sea, si somos libres, ¿por qué volvemos a esclavitud? Eh, ¿Y cómo el apóstol Pablo está tratando este tema? Está repasando lo que las escrituras hablan y lo que él enseñó acerca de ello, para que no se desvíen de la verdad. Entonces, es un estudio. Aunque vayamos a estudiar de un texto que de hecho el apóstol Pablo en el capítulo 1 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciar otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Wow, ese texto para predicarlo. Porque él mismo está diciendo, si aún nosotros, o sea, como que él dice, si a mí se me va la cabeza algún día y termino predicando otra cosa, ustedes mismos digan, no, estás mal, Pablo. Ya. O sea, es un texto interesante y más cuando lo entendemos en el contexto en el cual se llevó. ¿Cómo es el análisis sintáctico? Es desmantelar el texto para ver cómo funciona. El sentido literal del pasaje mediante estudio de las palabras y estructura de las oraciones. Eh, prestar atención a pequeñas palabras como y, pero, ciertamente, oh, claro, e interjecciones, preposiciones. Eso es básico de la gramática en español, ¿no? Ante, cabe, con, contra, desde, hacia, hasta, por, según, sin, sobre, tras, preposiciones. O sea, eh, a veces el ignorar eso y las conjunciones pueden cambiar mucho el sentido. Entonces hay que prestar atención a esas pequeñas palabras. A mí el pero me gusta mucho cuando aparece en el texto bíblico. Y le voy a decir por qué. Porque hace un contraste de un estado bueno y que podemos inclusive apreciar casi como perfecto. Pero luego te dice pero. Ese pero te está diciendo, pero hay algo que... Por ejemplo, cuando se describe a Salomón en el Antiguo Testamento como un hombre sabio, con muchas riquezas, pero tenía muchas concubinas. Ese pero. Uf. En el libro de los Hechos, la iglesia primitiva tenía favor con el pueblo, la iglesia estaba creciendo, todo, wow, tremendo. Pero, capítulo 5 del libro de los Hechos. ¿Cuál es el pero? Había una pareja que él se llamaba Ananías y ella Zafira, que habían mentido al Espíritu Santo. Por lo tanto, eran una amenaza para la unidad de la iglesia. ¿Eh? Era una amenaza para la unidad de la iglesia. Esos peros son importantes, porque hasta nuestra propia vida tenemos peros. Carlos Pacheco es pastor, pero necesita trabajar en estas áreas en su vida. Pero fulano.
Pero, y eso ciertamente que son una reafirmación. Cuando el apóstol Pablo dice ciertamente, uf, eso tenemos que darle la importancia que el mismo autor le dio al utilizar esta palabra. Ciertamente. O sea, es una reafirmación de una idea, de una verdad comunicada. Otras preguntas en el estudio deductivo es, ¿qué dice? O sea, análisis verbal, determinar significado a cada palabra en el texto. Por ejemplo, amor tiene varios significados en la Sagrada Escritura. El amor eros, el amor filios, ¿verdad? El amor filial. O sea, ¿a qué se refiere cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 habla del amor? ¿A qué tipo de amor habla? ¿El amor eros, el amor filial, el amor a Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál es? O sea, eh, y eso es un ejemplo. Otro ejemplo es cómo se traduce en la Reina Valera salvación. En el Antiguo Testamento, en la versión Reina Valera, cuando habla de que Dios es nuestra salvación o salvó el pueblo, se refirió al estado post-mortem, o sea, cuando una persona muere y es salva. O sea, se refiere a ese concepto de eternidad en la salvación o es que lo salvó de un peligro inminente. ¿Eh? Si lo salvó de un ataque de un enemigo, si lo salvó de él mismo, de tomar decisiones equivocadas. Pues no siempre es soteriológico, no, no siempre. Y le digo que esto es una cuestión de sentido común, pero hay veces que a algunos se le escapa eso. O sea, se le escapa ese sentido, ¿verdad? Por ejemplo, hay un texto en las epístolas de Pablo que dice, y la mujer se salvará engendrando hijos. Entonces algunos podrían concluir, decir, bueno, la mujer se salva por creer en Cristo y por tener muchos hijos. Como si el plan de redención de la mujer fuera un poquito más complicado que el del hombre. A qué se referirá el apóstol Pablo? Dice, y se salvará engendrando hijos. Obviamente no tiene que ver con un sentido de salvación del alma, porque, y pobres las mujeres estériles que son creyentes en Cristo, ¿qué va a pasar con ellas? O las mujeres que son solteras y nunca se han casado. Porque le voy a decir algo, la escritura misma, y esto es interesante, hay personas que han servido a Dios y nunca se han casado y no son católicos romanos. Y algunos pueden decir, no, él está mal porque él no puede aspirar a ser pastor si no se ha casado. Y esa aseveración es incorrecta porque el apóstol Pablo mismo recomienda. En una sección en Corintios, él dice, ya yo quisiera que todos fueran como yo, que no estoy casado. ¿Por qué? Porque el casado tiene las preocupaciones propias de esa relación matrimonial. Pero el que no está casado se puede dedicar al Señor con, ¿verdad? Con menos obstáculos. No está diciendo que el matrimonio es malo, pero tampoco está diciendo que la soltería es mala. Porque él mismo dice, pero si tú no te puedes mantener puro, es mejor casarse que estarse quemando. ¿Eh? Pero créanme que si el apóstol Pablo hace la salvedad de que hay algunos que pueden estar sin casarse sin caer en pecado, es porque existen. Porque el apóstol Pablo era uno de ellos. Algunos dicen que Pablo pudo haber estado casado antes de conocer a Cristo. Eso es especulativo. Algunos lo basan en que como él era un fariseo y de acuerdo, pues tenía que haber sido un hombre casado. Ok, eso es especulativo. Lo que sí está claro es que en el tiempo en que él estaba predicando el evangelio no estaba casado. Y la soltería para él
No era un impedimento para servir a Cristo, al contrario, era más libre para servir a Cristo. Ahora, si te casas, no pecas y estás bien también. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que si alguno anhela obispado, buena obra desea, marido de una sola mujer, o sea, si está casado es con una sola mujer, que sepa gobernar su casa y todas estas cosas. ¿Qué digo? Una mala interpretación podría llevar a alguien a concluir, no solamente casados pueden ser pastores. No, 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 no. Cuidado, porque si entramos en el debate, el apóstol Pablo era soltero. Entonces, ¿qué hacemos con Pablo? ¿Eh? Entonces, alguien puede decir, pues entonces lo más sabio es ver que ambas condiciones, estados, son válidos, que lo que hay que examinar es el carácter de la persona. Mm. Porque le voy a decir, hay personas que se han casado y siguen con lascivia y con lujuria. Es así. Hay personas, yo le voy a decir algo, el matrimonio no es un antídoto para ese pecado. No. El antídoto para ese pecado es entregárselo al Señor y que Dios trabaje con él. Hay personas que dicen, no, yo me voy a casar para no fornicar. Ok, fantástico. Pero si tienes un problema de fornicación, el matrimonio no lo va a curar eso. Créeme que no. ¿Por qué? Porque es un problema de promiscuidad. Es un problema más profundo. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? No está mal hacer familia, pero si hay una persona que es íntegra, que realmente tiene el don de continencia, que puede bregar con esa área, pues no creo que se le debe impedir eso. Porque aunque luzca extraordinario para nosotros, sí existen ese tipo de personas. Existen. Existen, y no es que la traigan personas del mismo sexo ni nada de esas cosas. No, no, no. Es que son así. Yo los he conocido. Son así. O sea, y no tienen nunca han sido denunciados por una mala actitud o por un mal testimonio. No, son así. Son así. ¿Ok? Pero este se lo digo como un ejemplo de cómo poder interpretar para predicar bien y no caer en, en conclusiones que pueden ser refutables. ¿Ok? Seguimos en el estudio deductivo. ¿Qué significa? O sea, ¿qué significa es el análisis teológico? O sea, el análisis teológico es cuáles son las verdades eternas. Entender que la escritura interpreta que la escritura. Mira lo que hemos hecho con el ejemplo anterior que hice del matrimonio y del hombre soltero o el hombre casado. Estamos dejando que la escritura interprete escritura. ¿Ok? El mensaje no debe ser simplista o moralista, debe estar enraizado en una profunda apreciación del carácter y el propósito de Dios. Siempre la tendencia a las predicaciones es ser solamente meramente moralista. Y no estamos diciendo que no haya ese elemento en la predicación. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto, no está bien. Pero hay que ir más allá, que dentro de esa prescripción moral hay una apreciación del carácter de Dios y del propósito de quién, de Dios. ¿Ok? Comprender un pasaje es entender el pasaje desde la perspectiva de quien lo inspiró, o sea, Dios. O sea, es desde la perspectiva de Él, desde su perspectiva, ¿ok? No a través de nuestra perspectiva. Y para ir terminando, en el estudio deductivo, ¿cómo se aplica? ¿Ok? ¿Cómo se aplica? Eso es lo que se llama el análisis homilético. Una vez que tenemos toda esa información, la exégesis se mueve hacia la exposición. O sea, tomamos todas esas enseñanzas fundamentales, todo lo que hemos aprendido del texto, y hacemos una conversión de las ideas centrales y sugerencias del texto en declaraciones y bosquejos que puedan ser predicados y practicados. Ok, ok. Por ejemplo, vamos.
Y esto es algo espontáneo, ¿verdad? Pero vamos a ver si lo podemos hacer, trabajarlo aquí. En el pasaje que le dije, que es un pasaje, ah, pasaje que es, eh, a veces no es muy predicado y cuando se dice, ¿verdad? Que la mujer se salvará engendrando hijos. La pregunta que nos hacemos, ¿es una prescripción para ser salva? O sea, ¿es una necesidad que la mujer tenga hijos para poder ser salva? Pues sabemos que no. Ahora, ¿qué es lo que está resaltando el apóstol Pablo? Oye, ¿será que en este caso está hablándole a la mujer gentil que viene a los pies de Jesucristo? Que a diferencia de la mujer judía que tenía una estructura social familiar más enraizada, esa mujer gentil, como ese hombre gentil, necesitan eh, ya ir adaptando una ética y una moral que va de acuerdo a la fe. Recordemos que el gentil era un pagano, no es como el judío no convertido. El judío no convertido no reconocía a Cristo como Señor y Salvador y estaba todavía pegado a esa ley, pero tenía una base monoteísta, tenía una base ética. O sea, son dos sujetos diferentes. Ahora, cuando vamos al gentilismo, estamos hablando de personas que venían del paganismo, que venían de adoración a animales o de diferentes ídolos o de sencillamente nada. Y que por ende también venían de un estilo de vida libertino, como era el caso de que la Corinto, donde estaba la iglesia, hermano, estaba ubicada en un sector que era bien libertino, porque culturalmente era así. O sea, Corinto se encontraba en un istmo, o sea, su posición geográfica era ísmica, o sea, un istmo. Y ahí venían muchos personas que venían de los barcos, que habían estado por muchos meses en alta mar. Y cuando ellos llegaban por lo regular en los puertos, los negocios que habían ahí eran dirigidos al placer, de todo índole. Estamos hablando de personas que llevaban alta mar meses, meses, meses y meses y llegan y entonces vacían su ganancia económica en placeres allí. Así que culturalmente hablando, era una cultura bien hedonista, bien, aparte de que sus filosofías y sus creencias así se lo permitían. Ahora, cuando estas personas llegan a Cristo, literalmente es una transformación completa. O sea, no solamente es el haber dejado la idolatría, sino que entonces comienza una ética, una vida moral diferente a lo que ellos vivían. Entonces, cuando predicamos eso, el principio que podemos decir de que y la mujer se salvará engendrando hijos, estamos hablando que en este caso la mujer transformada por el evangelio tiene una concepción o debe tener una concepción de la familia, de todo, que no excluye a la mujer estéril o soltera, sino que vamos al principio, no a la aparente prescripción que creemos que está allí presente. Y podemos predicar de ese texto, ¿ok? Podemos predicar del mismo. El propósito del exégesis no se cumple a cabalidad si no se aplica a las necesidades contemporáneas y concernientes de la vida. Exactamente. ¿Ok? El propósito del exégesis no se cumple a cabalidad si no se aplica a las necesidades contemporáneas y concernientes de la vida. Porque el predicador es el enlace entre los dos contextos, el de la Biblia y el mundo actual. Es el enlace. Qué lindo. El puente. El puente entre los dos contextos. ¿Eh? Entre los dos contextos. Um, y hay otros muchos pasajes. De hecho, en las próximas clases vamos a entrar más al ejercicio práctico conmigo de trabajar un texto y de sacar un mensaje juntos allí de una estructura de un mensaje en un texto, de un texto.
pero hay textos que son más fáciles que otros. Hay otros. Por ejemplo, estos detalles del apóstol Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo cuando en una ocasión aconseja que las viudas no sean desatendidas, una práctica que por lo menos lo apreciamos primeramente en Hechos capítulo 6, pero que a su vez viene de los judíos de tener consideración de las viudas. Pero el apóstol Pablo habla de que dice, sí, atiende a las viudas, a las que son viudas de verdad. A viudas más jóvenes no me admitas en este programa. ¿Por qué? Porque esas, al ser jóvenes, pues como que tienden a ser un poquito más vivas y dar más testimonio. Entonces, ¿se puede predicar de eso? Claro. ¿Sabes cómo yo le llamaría a una predicación de ese texto? Sabiduría para administrar las necesidades de la iglesia. Y lo estoy sacando aquí, hermano. ¿Por qué le digo sabiduría para administrar los asuntos de la iglesia? Porque ahí lo que el apóstol Pablo está diciendo, hey, tenemos que ayudar a las viudas, pero cuidado, no a todas, a las que sean mayor de cierta edad, que obviamente no tienen las fuerzas para desempeñarse y que por su edad y su madurez no dan mal testimonio. Pero estas más jóvenes, mm, entonces, ¿cuál es el principio que uno obtiene de esta práctica? Bueno, que uno tiene que ser sabio en la administración de los bienes de la iglesia, especialmente en lo que tiene que ver en la ayuda. Estamos para ayudar al necesitado, pero tenemos que ser sabios en cómo se ayuda también y a quién se ayuda. Uf, hay unos principios, ¿verdad? Alguien podría esquivar el texto y decir, bueno, aquí no hay viudas en la iglesia. No, no, si hablamos de predicar todo el consejo de Dios, es predicar todo el consejo de Dios. Pero eso obviamente requiere un poquito más de trabajo, un poquito más de estudio y llegar a conclusiones como las que he llegado en este momento. Por lo tanto, la importancia de la predicación expositiva es la siguiente, y con esto concluimos. La predicación expositiva, el pasaje bíblico dirige la dirección del sermón. ¿Ok? El pasaje bíblico dirige la dirección del sermón. ¿Ok? La predicación expositiva requiere, requiere del predicador disciplina en el estudio exhaustivo de la palabra de Dios y la oración. O sea, requiere del predicador disciplina en el estudio exhaustivo de la palabra de Dios y la oración. Y tercero, la predicación expositiva proclama todo el consejo de Dios. Proclama todo el consejo de Dios. Ok, muy bien. Estoy dando tiempo para que puedan anotar y luego pues, pasar a lo siguiente. Vayan pensando ya en preguntas para cuando terminemos esta exposición, poder atender las dudas que puedan tener. Ok. Los beneficios de la predicación expositiva. Primero, ayuda al alfabetismo bíblico. ¿Qué quiere? Bueno, lo contrario al alfabetismo es analfabetismo. Yo creo que todos sabemos lo que es ser analfabeta. Analfabeta es una persona que carece de educación. En este sentido, estamos hablando de carencia de educación bíblica. O sea, la predicación expositiva ayuda a aumentar el conocimiento bíblico de la congregación. Para eso sí tenemos estudios bíblicos aparte, pero una predicación expositiva bien trazada aporta al alfabetismo bíblico. ¿Ok? Segundo, por ese motivo viene a ser de protección a la iglesia. O sea, viene a proteger a la iglesia ¿de qué? Del error.
es protectiva. O sea, ahí no hay manera en que entonces luego el error se pueda que entrar. Tercero, es una sujeción a la autoridad de la palabra de Dios. No quiere decir que las otras predicaciones no se sujeten a la predicación a la palabra de Dios, pero algunos ven que el peligro de ser temático es que puede llevar a imponer nuestras ideas utilizando textos bíblicos como justificación. ¿Eh? Pero en la predicación expositiva como que te, te lleva más a estar sujeto a la autoridad de la palabra de Dios. Y la madurez espiritual. Uno de los ingredientes de la madurez espiritual es el conocimiento. Hay personas que tienen conocimiento y no son maduros, pero sabemos que la escritura dice que la escritura es inspirada por Dios para que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto es como una persona madura, que tenga capacidad de discernimiento, discernimiento de los ataques de afuera y de los de él, que pueda discernir, que pueda tomar buenas decisiones, una persona madura. ¿Ok? Y la predicación expositiva trae estos beneficios. Preguntas, comentarios, amados hermanos, ¿qué les ha parecido la clase de hoy? Preguntas, comentarios. Me gustaría escuchar sus impresiones antes de cerrar la clase. Bueno, yo más que preguntar, no sé, se ha comentado de que tiene que estar el pastor muy culturizado, muy lleno de eventos, de conocimientos para poder transmitir Ujú, cosas distintas. Pero yo pienso que hay hermanos, como bien se ha comentado ahí, analfabéticos, que cuando le hablas con mucha retórica, con mucha teología y muchas ujú, cosas, a lo mejor ellos no perciben ese mensaje. Yo claro, creo que el mensaje del Señor es más sencillo que todo eso, porque tenemos que pensar que sí, que hay personas con conocimiento y hay que discernir quién tiene conocimiento y quién no tiene. O sea, el pastor debe saber conocer sus miembros de la iglesia qué alimentos debe de darle a cada uno en su ocasión, eso por es. prioridades de situaciones, por supuesto. Pero yo pienso que el pastorado no se hace a través de los estudios. El pastorado es un llamamiento de Dios. El estudio es el complemento que necesita el pastor para dar generalmente ese alimento. Ujú. Digo yo. Sí, Pues yo no estoy muy de acuerdo. sí, pero es un complemento. Vamos, un com- una cosa bajo mi punto de vista, ya si entramos en debate, una cosa que tú tengas el llamado. Pero yo también conozco muchos hermanos que tienen un llamado, pero después no. Una cosa es que tú quieras o tengas el llamado y otra que tú sepas hacer el llamado. Y ese llamado, por ejemplo, del pastor, te podrá salir bien una semana, un mes, dos es- meses. Pero si tú no te formas, tú no estudias la palabra, tú no tienes otro libro que te vaya aconsejando, tú me vas a perdonar. Pero tú podrás decir lo mismo un mes o dos meses. O podrás estar en la calle y hablar con la calle. Y al final, lo que tiene es la sabiduría de la calle, ¿no? Lo que se dice aquí mucho, la universidad de la calle. Tú es- puedes tener universidad de la calle, pero si tú no tienes otra, o dónde comparar o dónde tener, vamos, yo no he estudiado en la universidad, pero sí he estudiado muchas, bueno, sí he estado en la universidad, pero bueno, no terminé nunca la carrera. Eso no quiere decir que yo ya me tenga que separar o yo no pueda estar en cualquier parte. Tengo 55 años, sigo trabajando y sigo haciendo cosas. ya, ¿Qué pasa? Una cosa es el título, ¿vale? O la formación universitaria o de formación profesional o todo, pero tú tienes que tener unos conocimientos propios y seguir aumentando esos conocimientos, bajo mi punto de vista. Esto si no.
pero no me has escuchado lo que te he dicho, Sí, que el llamamiento es una cosa y eso va añadido los estudios. Es que parece ser que invertimos la situación, que hay que tener estudios para ser pastor. A mí los pastores fabricados no me gustan. pues A mí me entonces, gustan los pastores que entonces, tienen llamamiento. Y ese llamamiento lo completa con los estudios, lo complementan con los estudios diversos de la... Eso yo. yo todo Porque un pastor que pastor he que no escuchado, tenga llamado todos de tienen el servicio a llamado. pastorear, me parece que no tendrá éxito. Pero, ¿Cuántas veces, perdón que ¿cuántos termine, conciertos? cuántas veces nos venimos aquí a cantar y repetimos las mismas canciones? Y nos gozamos por ellas, ¿verdad que sí? Yo me gozo con la palabra del Señor, pero no me gozo con mucha adornación de palabras muy exhaustivas donde a lo mejor no le transmiten Hombre, nada a nadie. si a mí una canción me la comparas con un sermón, No, no, que lo no compares. vamos. Te estoy diciendo que nosotros no nos hartamos de eso. Y a mí no me da harto de que el pastor me diga, somos salvos por la gracia de Cristo. Porque aquí en el cielo estaremos siempre, no con teología ni cosas así, digo yo, ¿no? Pero que tú asumes que yo para mí, todo el pastor que es pastor es No, porque tiene un si no llamado. tiene llamamiento no es pastor. Para mí no Pero es pastor. eso, como lo sabes, te dan una carta. Eso se sabe con su obra, con su hecho. Un pastor que está Sí, pero siempre. ¿Qué significa la palabra pastor? Pastorear a la grey, a todos. ¿Eh? Y entonces, si ese pastor no tiene visión de pastorear a la grey, me parece que ha sido Pues, fabricado más que de muy pastorear. fácil. Yo tengo el llamado para ser pastor. No lo sé, eso tú lo sabrás. Pues entonces, como tú no lo sabes ni lo sé yo, No, sí, no, no lo el que tiene el asumas. llamado sí lo sabe. Por eso, pero que tú no lo sabes. Y estás diciendo que Por los que su hecho se están conoce. Por estudiando su hecho, vienen, eso no se por puede admitir. por su hecho se conoce. Bueno, pues mis hechos son maravillosos para no serlo. Bueno, ¿qué Ya hemos opinas, tenido un hermano? debate, A don ver, Carlos, hermano, ya ¿qué hemos tenido un opinas debate. respecto a esto? Oscar es el bueno ahí. Bueno, el asunto aquí de esto es que sí tiene que haber un llamado, pero obviamente una persona que se dedica a la vocación pastoral tiene que cultivar su intelecto y tiene que cultivar porque es una vocación. Es muy diferente al predicador ocasional. El predicador ocasional pues puede predicar en un momento ocasional y así mismo es, un predicador ocasional. Pero cuando es un pastor de vocación que está en su misma iglesia, obviamente es un educador también. O sea, está la palabra del Señor, pero la educación no solamente se transmite en el aspecto de una predicación. Tienes que tener por lo menos principios de educación para darle consejería a la gente. O sea, estamos manejando con almas, o sea, con personas, con vidas. Y entonces, el mismo apóstol Pablo, cuando le prescribió a Timoteo, le dijo, mira, que te presentes a Dios como un obrero aprobado, que traza bien la palabra de verdad. Entonces, entiendo la posición del hermano que es cierto, tiene que ser una persona llamada, con esa humildad, todo ese tipo de cosas. E inclusive, yo he aprendido que la persona que más conoce es la que más sencillo puede llevar un mensaje. Y yo he visto que aquellos que son más rebuscados en su vocabulario son los que menos saben. ¿Por qué? Porque puede ser que, y es que eso estamos, ¿verdad? Simplemente analizando, lo que haya ulteriormente en él es el deseo de ser admirado, de ser reconocido y no de comunicar. Y por eso hemos dicho que la palabra del Señor, la predicación tiene que ser clara, sencilla, para que nuestra audiencia nos entienda. Pero esto no quiere decir que tú no seas una persona culta, ¿no? Jesucristo era el verbo de Dios y qué sencillo él habló, pero qué profundo al mismo tiempo. Uf, tremendo. El apóstol Pedro comenzó como una persona sin letras y del vulgo, que el Señor lo levantó. La Pero pregunta que yo sé, ¿qué estudios tenían la mayoría de los apóstoles? No tenían ninguno, tenían la vivencia personal y la enseñanza de Jesucristo, ¿no? Luego bueno, todo eso es más sencillo que todo lo que muchas veces queremos complicar. bueno, pero los apóstoles tuvieron una educación superior a la que yo tuve. Ellos estuvieron con Jesucristo 3 años. O sea, no diga que no se prepararon. Sí, estuvieron en la universidad del Señor. O sea, Por tres, 3 años. 3 años. Y de hecho, cuando el apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, dice que a él y a Pedro y Juan la gente los admiraba porque siendo personas sin letras formales, sin embargo, hablaban como Jesús. O sea, que habían visto un cambio. Y le voy a decir algo, si nosotros adjudicamos, que yo lo creo, que las epístolas de Pedro son de él,
Ahí no está hablando un pescador, ahí está hablando una persona bien estructurada, bien centrada, con un tema central y con una organización en su escrito muy bueno. A menos que haya utilizado un amenuense, que pudo haber sido. Pero aún así, las ideas que está transmitiendo son de una persona con una reflexión bastante profunda. O sea, no negamos que una persona simple puede ser usada poderosamente por el Señor. Eso no lo negamos. Ahora, que esa persona simple en su caminar con Dios va a seguir creciendo y cultivándose. Oh, sí. Porque esto no es una carrera de 100 metros. Esto es un maratón. Diga, Maratón. hermano Oscar. Diga. Oscar, quita el micrófono. Sí, 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 sí. Pon el micrófono, Sí, Oscar, ahora. vale. Ahora sí, para agregar algo más al comentario que hizo el pastor Carlos, cuando Pedro había negado a Jesús, que estaba en el patio, de que lo acusaron, de que se parecía a ellos y hablaba como ellos. Y había algo de Jesús sembrado en Pedro, ¿no? Aún estando en esa condición. Eso quería hacer una acotación. Dos preguntas, pastor Carlos, ¿sí? Una, bueno, creo que esto usted lo explicó una vez, pero no me recuerdo. Aquí está hablando usted hoy de la predicación expositiva, ¿sí? Ya. Que creo que es el mayor porcentaje de predicadores lo utilizan. De hecho, usted se menciona en ello. Ujú. También habló de la predicación temática, ¿cierto? Que Cierto. no está descartado, pero tiene que ser con mucho cuidado de manejar eso. Ahora, la predicación textual, ¿en qué punto quedaría la predicación textual? Mira, la predicación textual entraría, por ejemplo, es interesante, la predicación textual, a diferencia de lo que se conoce como predicación expositiva, es que la predicación expositiva por lo regular se correlaciona a que se predica metódicamente de un libro de la Biblia, capítulo a capítulo, verso a verso, básicamente. La predicación textual es aquel que se utiliza como punto de partida un texto, por ejemplo, Juan 3:16, vamos a ponerlo así, o Romanos 8:28. Entonces, desarrolla su mensaje de ese texto. Ahora, esa predicación puede ser muy buena también porque utiliza los mismos principios de la predicación expositiva, que es análisis del texto. Lo que pasa es que su predicación se ciñe a ese texto en particular y no necesariamente obedece a una serie de mensajes basada en ese libro. Y ahí es que yo creo que entra una de las diferencias en ello. Pero en cuanto a su análisis y a su entrega, es muy parecido a la predicación expositiva. Vale, sí. Ahora, otra pregunta, o esto que yo he tenido en mi corazón hace muchos años. Como le dije, tengo 16 años que me convertí. Predico ocasionalmente o ahora más frecuentemente aquí en España, sin estudio teológico, como habla Javier, pero bueno, eso lo hace el Señor. Yo he visto, y sobre todo en Venezuela, Pastor Carlos y los hermanos que están allá en la iglesia, cuando hacen campañas en iglesia, ¿no? Y ponen un lema por la campaña, una campaña 3 días basado en la sanidad física y este tema, ¿no? Y hay un pastor, varios pastores lo hacen, ¿no? Entonces invitan predicadores, pero ellos le dan el tema que van a predicar o el versículo. No sé, eso es bíblico, pastor. ¿Se puede aplicar eso? O porque si lo que estamos viendo que el predicador tiene que estudiar, prepararse, buscar muchas cosas. Entonces yo para mí, no sé, yo mi opinión personal, sin caer en murmuración y crítica, de que diga, mira, tienes que predicar sobre esto porque la campaña trata sobre esto. ¿Es bíblico eso, Pastor Carlos? Buena pregunta. Ha hecho una pregunta extraordinaria. Bueno, yo no puedo decir que no sea bíblico o sea bíblico, pero lo que sí entiendo que a modo de práctica es incómoda. Y le voy a explicar. Porque yo he tenido la experiencia no solo de eso, hermano, que me han impuesto el texto. Mm, Básicamente me han impuesto hasta las ideas del texto. Y para mí resulta sumamente incómodo. O sea, yo digo, pero, ok, eh, tú lo que tú quieres es que yo sea simplemente una repetición de ti o sea un un mensaje eco. del Señor para la Mm, iglesia. En ese sentido, y es mi humilde opinión, yo critico ese tipo de estilo. O sea, para mí yo invito a un predicador y que le doy la libertad que él con el Señor trabaje en oración y vaya a traer iglesia. Una iglesia puede tener una campaña de aniversario, puede tener una campaña de, ¿verdad? De una celebración en particular,
pero creo que al predicador se le debe dar la libertad para que él, unido a su relación con Dios y su estudio, pueda llevar un buen mensaje. ¿Por qué? Porque en lo que usted dice, y lo entiendo, hay un peligro. Aparte de una incomodidad, me pongo yo como predicador, es como cierta manera incómodo, porque te están imponiendo ellos mismos un mensaje. Lo segundo es que entonces tú dices, ¿cuál es el propósito de este mensaje? Yo simplemente ser el repetidor del pastor y de la iglesia, ¿verdad? Y en ese sentido, no le encuentro muy práctico eso. No, pero reconozco que eso es bastante común, sí, sí, bastante común. Ya. Excesivamente común. Gracias, Oscar. Sí, sí, sí. Yo le voy a decir las veces que me ha pasado, uff, qué incomodidad. Sí, De hecho, la última vez que lo hicieron, yo con mucho respeto le dije, mira, invita a otra persona. Y me dijo, ¿por qué? Yo, mira, y le expliqué mis razones y ellos con mucho humildad la aceptaron. Me dijeron, no, pues no, entonces predique lo que usted, el Señor y yo, pues gracias. sí. Eh, A mí me sucedió una vez que en medio de la práctica, de la prédica, perdón, yo tratando de adosarme a eso, fue las primeras 2 veces que me invitaron. El Espíritu Santo me guió por otro lado de la prédica. ¿Sí? ya, Me guió totalmente, ya, me borró todo lo que yo tenía y el Espíritu Santo exacto, ministró y terminé en ese ministrar de una manera sobrenatural. Y el ya, pastor me dice, oh, pero ¿qué hiciste? No, no me preguntes a mí, que no sé lo que me pasó, no me acuerdo ni lo que prediqué, le dije yo. ¿Sí? Y de eso yo no me invitaron a predicar más a campaña, y bueno, gloria a Dios, pues, pero ya fue algo del Espíritu Santo, ¿sí? Porque, como usted dice, es incómodo que te inviten de esa manera. ya. Es igual como te invitan a una fiesta, una boda, y mira, puedes tomar champaña, pero no vas a tomar otra cosa, ¿sí? Vas a comer esto, pero esto no te puedes comer, o te tengo una lista de lo que vas a hacer, ¿no? Así lo veo yo de esa manera. Inclusive, si yo creo, ¿verdad? Hay pastores que planifican sus predicaciones en la iglesia de antemano y hasta planifican sus series. Yo lo que le he dicho a pastores jóvenes, digo, bueno, eso no está mal, ese tipo de planificación, pero tú tienes que estar abierto a que el Espíritu Santo interrumpa ese plan, porque la iglesia es del Señor. O sea, y tú tienes que estar abierto a eso porque o debes asegurarte que realmente esa serie que tú quieres llevar, que pueden comprender 3 o 4 meses, realmente Dios está en ese asunto. Que no sea que desde la vista de la sabiduría humana y de la comodidad que nos puede traer el tener ya todo adelantado, estemos usurpando la voz de Dios. Ya. So que, muy cierto, eso es la parte práctica. Ya, parte práctica. Gracias, Pastor Carlos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención y ahora les voy a dejar estas preguntas para que las sigan discutiendo. Esta clase se está grabando. Disculpen que no se ha enviado la anterior, pero fue que tuve problemas en... Está grabada, pero tengo que manejar un asunto en la computadora para pasarla. Así que van a tener las dos clases unidas en este fin de semana, Dios mediante. ¿Ok? Así que la primera pregunta para que ustedes la trabajen allí, la pueden anotar. ¿Cuáles son las premisas teológicas de la homilética? Segundo, menciona y explica la filosofía práctica de la predicación. Y tercero, ¿qué es el estudio deductivo? ¿Qué es el estudio deductivo de la escritura para fines de la predicación? ¿Ok? Así que, nada, mis queridos hermanos, Dios me los bendiga. Gracias por su atención y la confianza que tiene en este servidor. Espero que esto continúe siendo de edificación y útil para su ejercicio ministerial en sus iglesias. Así que nos vemos. Muchísimas gracias, pastor. Venga. Ha sido muy elocuente Todas las todo enseñanzas son buenas. y ha sido magnífico. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, mis queridos hermanos. Y que Gracias, Pastor Carlos. Dios me los Bendiciones. bendiga. Solamente.